Bienvenidos. Hoy vamos a ver una patología altamente frecuente en ginecología, la miomatosis uterina, la presencia de miomas en el útero femenino. El tejido conectivo. Algunos datos epidemiológicos. Es la patología más frecuente del útero y de todo el aparato genital. Gran número de las consultas en ginecología vienen por esta patología. Tiene una alta frecuencia, ¿no? Entre un 25 hasta un 40% de las mujeres, y en razas como la raza negra americana, ¿no? Se ha encontrado hasta un 50%, o sea, una de cada dos mujeres suelen presentar miomatosis uterina. Es una patología que se va a manifestar entre los 35 y 50 años, ¿no? En el periodo que se acerca al climaterio, ¿no? Y en el climaterio mismo, y muchas veces confunde su misma sintomatología. Felizmente es una neoplasia benigna que en un 99% de los casos va a corresponder a esto, a una patología benigna, ¿no? Menos del 1% termina en sarcoma, que es la variedad maligna. Dentro de factores de riesgo tenemos, como en la mayoría de las patologías, un carácter hereditario. Se ha visto familias de mujeres que han sido miomatosas, ¿no? Y tenemos también factores hormonales, ¿no? La presencia de las hormonas femeninas, la progesterona y los estrógenos, y en varias patologías que, por ejemplo, dan hiperestrogenismo, como la hiperplasia de endometrio, a su vez, ¿no? Influyen sobre el desarrollo de miomas. Hay distintas clasificaciones, ¿no? Algunos clasifican por topografía, ¿no? En corporales, cervicales, que son los menos frecuentes, ítmicos, de trompas, de ligamentos, en fin, que son raros. Otros por su composición histológica, leomiomas, si son dependientes del músculo liso, en fibromas, si son dependientes del tejido conectivo, y en fibroleomiomas si son dependientes de ambos tejidos, ¿no? Otros les gusta clasificar por el número, ser uno, únicos o múltiples, ¿no? Por su forma suelen ser sésiles, también pueden ser pediculados, ¿no? Y también los clasifican por su tamaño, ¿no? Pueden ser microscópicos o gigantes, ¿no? Se dice que un mioma de más de 10 kilos o a partir es gigante. Ubicación. Esta clasificación es la que nos interesa. Es importante porque es la que va a causar los síntomas que van a determinar, ¿no? El que acuda a la paciente y que tengamos que ofrecerle un tratamiento, una solución. Los miomas submucosos, que son los menos frecuentes, 5%, los miomas subserosos, un 55%, que son los palpables, y los miomas intramurales, un 40%. Son de baja frecuencia, menos del 5%, los de cuello. Vamos con los primeros, los submucosos. Los submucosos, acá podemos ver, ¿no? Estos van a desarrollarse en el endometrio, ¿no? Y van a deformar el revestimiento endometrial del útero. Estos son los que provocan hemorragia, ¿no? Y en algunos casos logran, como se ve acá en la figura, ¿no? En la parte inferior, logran formar un pedículo, y con las contracciones del cuerpo uterino suelen protruir a través del cervix, suelen prolapsarse, se quedan de otra forma, y van a determinar lo que se conoce como un mioma abortado. Van a exteriorizar hacia vagina,
gran parte del tejido miomatoso. Les decía que estos son los que sintomáticamente más hemorragia presentan. Los intramurales son los que están desarrollados en el espesor del miometrio, como pueden ver aquí uno, el otro, este otro. Crean generalmente una masa pélvica simétrica y si van creciendo, ¿no?, van a ir aumentando el útero de tamaño, pero también de forma simétrica. Van a dar síntomas en función a su tamaño. Cuando son muy pequeños, como estos, muchas veces suelen ser solo hallazgos ecográficos y son asintomáticos. Cuando ya son de buenas dimensiones, sí pueden dar síntomas, sobre todo de compresión con órganos vecinos, vejiga, recto por atrás, ¿no? Y dar sintomatología en estos órganos, ¿no? Polaquiurias, ¿no? Ciertas dificultades en el recto también, con ser tenesmos, en fin. No, depende el volumen, depende mucho el volumen, como vamos a ver más adelante, hay miomas de grandes dimensiones y van a dar, pues, en función a eso, síntomas incluso mucho más severos en estos órganos. El tercer tipo de mioma según ubicación, los subserosos. Los subserosos, ¿no?, están por debajo de la serosa del útero, ¿no? Son los que deforman todo el cuerpo uterino y los que vamos a verificar esas deformidades, esas irregularidades en el examen bimanual. En el examen ginecológico suelen palparse estos miomas subserosos y en algunos casos también, igual que lo que mencionábamos en los submucosos, suelen generar un pedículo, el cual puede torcerse y producir isquemia, necrosis y obviamente intenso dolor, ¿no?, en la paciente. Es un tipo de mioma, cuando se ha torcido, que puede generar un abdomen agudo de etiología ginecológica. El dolor peritoneal por la torsión es intenso. Histológicamente, pues, que nos van a mostrar células de músculo liso, ¿no?, con apariencia fusiforme, un gran aumento de la mitosis y en algunas ocasiones se puede mostrar ciertas degeneraciones de este tejido de nueva formación. Entre los procesos degenerativos del mioma se han encontrado degeneraciones hialinas, degeneraciones quísticas, degeneraciones mixomatosas, degeneración grasa, en muchos casos se calcifica, en otros suelen necrosarse, sobre todo los submucosos, ¿no? O bueno, los que tienen pedículo, como les explicaba, también los subserosos, ¿no? Suelen pasar por procesos de infección y supuración, sobre todo el submucoso abortado. Se dan cuenta que por los gérmenes que hay en vagina, este mioma que ya está ubicado ahí va a sufrir seguramente una sobreinfección, ¿no? Y tenemos la degeneración roja, que es propia del embarazo. Cuando tengamos embarazadas con esta patología, vamos a tener que tener presentes que no hagan una degeneración roja, que también simula un abdomen agudo, ¿no?, y es un cuadro de dolor abdominal que seguramente nos va a preocupar en el manejo de esta embarazada. Y finalmente la degeneración sarcomatosa, que vire hacia la característica maligna este mioma.
Los sarcomas, ¿no?, son la variedad maligna de los miomas, pero como se dijo en un principio, felizmente de muy bajo ciento. Vamos a ver su casuística más adelante. Se suelen encontrar desde el punto de vista histológico, ¿no?, variedades infrecuentes del leomioma. ¿No? Hay el leomioma celular, hay leomiomas epiteloides, también se ha encontrado, el leomioma simplástico o atípico, ¿no?, el leomioma semejante a un neurilenoma, un leomioma vascular, que básicamente son las paredes de los vasos, un leomioma benigno metastizante, ¿no?, y un leomioma peritoneal diseminado, ¿no? Pues son patologías muy infrecuentes, ¿no? Signos y síntomas. Ya veníamos adelantando. Si son pequeños, van a ser asintomáticos. Se puede decir que pequeño es menos de 2 centímetros. Y se ha visto que hasta un 20% de las mujeres, ¿no?, pueden tener un mioma pequeño y nunca haber tenido ningún síntoma. En muchos casos, se decía, suelen ser hallazgos ecográficos, ¿no?, y que, bueno, no amerita mayor preocupación más allá de hacerle una observación y un seguimiento para ver que no crezca, ¿no? Van a provocar alteraciones menstruales, todo tipo de ginecorragias, ¿no?, desde menorragias, menometrorragias, en fin, dependiendo sobre todo de su ubicación. Decíamos que los que más producen ginecorragia y en sus distintas variedades son los submucosos. Muchas veces estos sangrados son de tantos días o son menstruaciones tan abundantes y tan prolongadas que generan en la paciente un síntoma secundario que mencionamos acá abajo, que es la anemia. Suelen presentar como síntoma el dolor pélvico tipo pesadez, sobre todo cuando el mioma es grande. Cuando es grande, suele encontrarse incluso una tumoración abdominal ya palpable, que en un examen abdominal simple seguramente vamos a poder, ¿no?, encontrar. Esto, cuando ya tiene esas características, seguramente, como vamos a hablar más adelante, ya van a ameritar un tratamiento. Suelen tener molestias de compresión, como dijimos, en vejiga y recto, ¿no?, y los submucosos que están en proceso de ser abortados suelen generar un flujo vaginal, ¿no?, producto de una sobreinfección, habíamos mencionado. Suele ser motivo de consulta de una paciente infértil o estéril, que nunca ha tenido hijos, ¿no?, la presencia de un mioma. Entonces, muchas pacientes vienen por esto, por esterilidad o por infertilidad, y resulta que la patología que la está provocando suele ser un... El diagnóstico. El diagnóstico siempre ha sido clínico. Todos ya sabemos hacer un examen bimanual, sabemos las dimensiones normales de un útero, su carácter regular, su consistencia muscular, ¿no? Y pues si encontramos un útero más grande, de bordes irregulares, de consistencia más firme, seguramente vamos a pensar inmediatamente en un mioma, ¿no? Muchas veces antes de la llegada de la ecografía, el diagnóstico era básicamente clínico y
dependía de un buen examen bimanual, un examen bimanual con vejiga vacía, ¿no? La paciente relajada y que nos permita, ¿no?, poder palpar todo el cuerpo uterino. Actualmente nos apoyamos en un examen de gabinete que felizmente está allá en la mayoría de los centros médicos, no solo en los hospitales, en centros de primer y segundo nivel también se los encuentra, y es la ecografía. Y en la ecografía fácilmente se va a poder, ¿no?, ver un mioma. Aquí se ve el útero, aquí vemos un mioma subseroso en este caso, ¿no?, que seguramente si la palpación de esta paciente, todo este reborde ha sido notoriamente, ¿no?, grande y distorsionado el cuerpo uterino, ¿no? Y aquí está corroborado por la ecografía. A ver, dentro del diagnóstico diferencial tendremos que tomar en cuenta, ¿no?, que los tumores ováricos, cuando están bien adheridos al cuerpo uterino, pues pueden confundirnos con un mioma. Luego, los procesos adherenciales anexiales, ¿no?, posquirúrgicos generalmente, también pueden parecernos un tumor. Tumores malignos del útero, sean dependientes del endometrio o del cervix, también tendrán que entrar en el diagnóstico diferencial de los miomas, ¿no? La mola hidatiforme en muchos casos también ha sido considerado como una patología dentro de los que se tiene que tener en cuenta, sobre todo en las ecografías. Los miomas submucosos que ocupan toda la cavidad y cuando empiezan a degenerarse pueden dar imágenes parecidas a las que muestra la mola, y es un diagnóstico diferencial que fácilmente vamos a resolver pidiendo una prueba de embarazo o un trazado de su unidad beta, ¿no?, la hormona gonadotropina coriónica, porque el ecografista nos va a mandar con esa duda, ¿no?, o es un mioma submucoso degenerado o es una mola, ¿no?, y nosotros resolvemos con este simple examen laboratorial. Embarazo ectópico complicado también podría llegar en algún momento a formar parte de nuestro diagnóstico diferencial. Tratamiento. Bueno, decíamos que un 20% suelen ser asintomáticos. En este caso el tratamiento va a tener que ser expectante. Simplemente se citará a las pacientes para que vengan cada cierto tiempo, puede ser 6 meses, puede ser un año, a hacerse un control, y también un control por imágenes, por ecografía, para ver si no ha crecido y si no está dando síntomas, ¿no? Eso nos va a contar la paciente. Las pacientes son en muchos casos perimenopáusicas, ¿no? Y cuando son pequeños es bueno tranquilizarlas y decirles que, por ejemplo, está muy próxima a una menopausia, y pasada la menopausia ya va a caer el aporte hormonal, y al caer este influjo hormonal que tiene, esta increción hormonal que tiene las mujeres, va en el útero, el mioma, ¿no?, dejar de crecer, incluso muchas veces hasta regresionar un poco. Son tumores, lo dijimos, estrógeno, en muchos casos también la progesterona interviene, son hormonodependientes. La menopausia viene a cortar esto y pues dejan de ser un problema cuando son pequeños, ¿no? Hay un tratamiento médico que en algunos casos se ha dado
para esto se está utilizando un agonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Comercialmente se llama Lupron, es el acetato de leuprolide, ¿no? Este tratamiento, al igual que el de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, ¿no? Con sus siglas MSRT, conocidas más por estas siglas, ¿no? Y dentro de ellas está la mifepristona, el acetato de ulipristal y el azoprisnil, ¿no? Todos estos, más que un tratamiento médico, se los ha estado utilizando para contener las hemorragias en los miomas que generan mucha hemorragia y anemizan a la paciente. Se ha utilizado de estos fármacos y con éxito, ¿no? Para reducir la cantidad de sangrado, en alguna medida contener que no crezcan, muy poco se ha visto de que se reduzca el tamaño, pero de que no sigan creciendo, y todo esto como un proceso preparatorio a la cirugía. Si tenemos que preparar en determinado tiempo, quizás a veces varias semanas o meses, a la paciente, nos viene bien este tratamiento médico, ¿no? Tanto de los agonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropina como los moduladores selectivos de los receptores de progesterona. El tratamiento definitivo siempre va a ser el quirúrgico, ¿no? La histerectomía total en mujeres con paridad completa, ¿no? Ya no desean tener más niños, y que están premenopáusicas. La histerectomía total más la salpingofarectomía bilateral, o sea, retirar además trompas y ovarios, se le ofrece más a las que tienen paridad completa y son perimenopáusicas. A las que son premenopáusicas, por decir, a una paciente alrededor de los 45 o 50 años puede ser, ¿no?, tributaria de una histerectomía total con salpingoforectomía bilateral, ¿no? Porque ya esos ovarios van a entrar en receso. Es cuestión de un breve tiempo. Pero si la paciente es más joven, de 35, 40 años, ¿no? Todavía necesitamos que las hormonas dependientes de sus ovarios estén vigentes, solamente iríamos por la histerectomía total. La miomectomía, que es la otra alternativa, el solo sacar los miomas, vamos a, sobre todo, procurar en pacientes jóvenes, mucho más jóvenes todavía que las que ya han pasado el grupo etario de los 30 40 años, ¿no? Las nuligestas, obviamente, las que no han tenido hijos y tienen todavía el deseo de un embarazo más adelante, y obviamente es el tratamiento electivo en las pacientes con infertilidad. Muchas veces se suele ser el tratamiento resolutivo para estas pacientes de infertilidad, ¿no? Luego de la miomectomía hay que probar si pueden ya tener niños. Es un esquema más o menos general de tratamiento, aunque puede variar de acuerdo al tamaño, a la magnitud de los síntomas, ¿no? Y en ese momento pues se tomará otro tipo de
alternativas, pero básicamente están en eso: miomectomía, histerectomía, retirar todo el útero, y histerectomía más retiro, y salpingoforectomía, retirando los ovarios y trompas además. A ver, aquí hay varias técnicas. Una primera, podemos ver en esta imagen un mioma visto por histeroscopía. Obviamente va a ser un mioma submucoso. Si es pequeño, puede ser resuelto mediante esta vía, ¿no? Mediante la histeroscopía. Si es pequeño, se puede resecar mediante esta vía. Se lo puede extraer mediante. Otra vía de abordaje es la laparoscopía, ¿no? Para miomas no muy grandes tampoco. Aquí podemos ver en la figura, ¿no? Y tenemos un útero que es incluso un poco más pequeño que el mioma. La dificultad no es tanto técnica de retirar el mioma o el útero, sin técnica en sí, sino el poder sacar mediante el agujero del laparoscopio los pedazos de mioma. En este caso hay algunas técnicas que permiten, ¿no? Sacar por pedazos con un sistema eléctrico que vaya cortando pedazos de mioma, ir sacando. Pero bueno, si es muy grande, mejor ni intentarlo, ir nomás a la clásica laparotomía y a cielo abierto retirar el útero, ¿no? La laparoscopía entonces es otra alternativa quirúrgica, pero para los miomas grandes como los que se ve en la figura, la única alternativa es la operación a cielo abierto, ¿no? Una laparoscopía en la que se ve aquí, se extrae un tumor de buen tamaño, ya se lo puede considerar, ¿no? Bueno, finalmente le vamos a dar un pequeño tiempo a esto que es infrecuente, felizmente, ¿no? Entonces, no asusten a sus pacientes con miomatosis, con la posibilidad de malignización. Vemos que los sarcomas, decíamos que la degeneración o la variedad maligna de los miomas son los sarcomas, ¿no? Están en una bajísima frecuencia, miren, 0,1 a 0,5% de los miomas se extirpan. Entonces no hay que asustar a los pacientes, hay que siempre tener un comportamiento ético, es decir que bueno, si se le va a retirar el mioma, va a ser cuando presente síntomas y amerite, no porque pueda virar, ¿no? Con este porcentaje a una malignidad. Cuando sospechamos de un sarcoma, ¿no? Sospechamos cuando tenemos, ¿no?, en posmenopáusicas y ancianas una metrorragia, ellas ya tendrían que haber dejado hace tiempo de tener sangrados ginecológicos, y vemos un crecimiento rápido. El diagnóstico lo vamos a dar por la invasión local que genera el tumor, el sarcoma, lo vemos acá, por la metástasis que también genera los sarcomas, y como siempre, luego de extraer la pieza quirúrgica, el diagnóstico final nos va a dar la histopatología. Y un último tiempo nos damos para hablar de mioma y embarazo. Se presenta en el 1% de las embarazadas. Como es un tumor hormonodependiente, suele aumentar su tamaño durante la gestación, así es que tendremos que tener un cuidado especial en el control prenatal de toda mujer embarazada y que es portadora de un mioma, ¿no? Nos vamos a dar cuenta porque hay una disociación entre la altura uterina y la edad gestacional, ¿no? Hay un aumento del tamaño real entre un 50 y un 70%, como se menciona acá, ¿no? Y puede conllevar ciertos riesgos en el embarazo, como
la presencia de amenazas de aborto y partos prematuros. Entonces será un embarazo de alto riesgo en el que se tendrá que pedir a la paciente mucho reposo y la presencia ante la consulta o a su médico al menor síntoma de contracción uterina, ¿no? Habíamos mencionado antes que suele darse este evento que es excepcional también, no es muy frecuente, que es el abdomen agudo por degeneración de ese mioma. Es una degeneración, ¿no?, denominada degeneración roja, degeneración cárnea, ¿no?, cárnea en otros textos, que es típica del mioma en el embarazo.